El aire de la sala del tribunal era viciado, impregnado del olor a papel viejo, pulimento barato y la silenciosa desesperación de una docena de vidas que esperaban ser juzgadas. Era un lugar de reverencia forzada, donde los susurros morían y las toses se ahogaban. En el estrado elevado, el juez Albrecht observaba sus dominios. Era un hombre joven, elegante con su túnica negra, con el rostro entornado por una máscara de severa importancia que había practicado frente al espejo. Su mirada se posó en el anciano que tenía delante y sus labios se apretaron en una mueca de impaciencia. «Hemos terminado con esta farsa, señor Grant». La voz de Albrecht era nítida, rompiendo el silencio. Era una voz acostumbrada a ser obedecida, una voz que saboreaba su propia autoridad. Douglas Grant no respondió de inmediato. Se irguió, su figura de 86 años inesperadamente erguida. Su traje, aunque limpio y planchado, estaba anticuado, una reliquia de una época en la que las cosas estaban hechas para durar. Sus manos, nudosas y manchadas por la edad, descansaban sobre el atril del acusado, frente a él. Eran manos inmóviles, manos pacientes. Miró al juez, sus ojos, de un azul claro y pálido, y en su profundidad se percibía una calma que pareció desconcertar al joven del tribunal. «Su señoría», comenzó Douglas con voz grave y áspera. Solo intentaba explicar las circunstancias de la citación. «Las circunstancias son irrelevantes», espetó Albrecht, inclinándose hacia el micrófono. La amplificación electrónica hacía que su voz sonara anormalmente alta y agresiva. El informe del agente indica que dio un giro en U ilegal. Es sencillo. Paga la multa. Acepta los puntos de su licencia. Y seguimos adelante. Esto es un tribunal, no un club social para que los mayores recuerden los viejos tiempos. Una risita nerviosa recorrió al puñado de espectadores. La fiscal, una mujer agobiada de unos 40 años, revolvió sus archivos, evitando el contacto visual con nadie. Había visto al juez Albrecht en ese estado de ánimo antes. Era una actuación, una muestra de dominio para beneficio propio. La expresión de Douglas Grant no cambió. Con el debido respeto, su señoría, el giro era necesario. Un niño pequeño había corrido a la calle tras una pelota. Giré para bloquear el tráfico que venía en dirección contraria. El agente no vio al niño, solo mi vehículo. Un niño, repitió Albrecht con un tono de voz desbordante de teatral incredulidad. Se recostó en su sillón de cuero de respaldo alto, juntando los dedos bajo la barbilla. ¡Qué oportuno! Un niño fantasma. Supongo. Este niño se desvaneció en el aire en cuanto el agente se acercó a su ventana. Corrió hacia su madre en la acera. «Señor», dijo ella conmocionada, «creo que estaría dispuesta a testificar». «No, no estaría dispuesta a testificar», interrumpió el juez, alzando la voz. «Porque este no es un juicio por asesinato capital. Es una infracción de tránsito, un asunto simple y directo que usted, por razones que solo puedo atribuir a la ingenuidad o a la pura obstinación, está decidido a convertir en una obra de 3 actos. Ahora, por última vez, ¿cómo se declara?» Se hizo un silencio denso. Douglas bajó la mirada hacia la madera pulida del atril. Podía sentir las miradas de la sala sobre él. El alguacil, un hombre corpulento con expresión aburrida, cambiaba el peso de un pie al otro, con la mano apoyada en la cadera cerca de su arma. «No puedo, en conciencia, declararme culpable de una infracción que cometí para evitar que un niño sufriera daño», dijo Douglas con voz tranquila pero firme. «Por lo tanto, debo declararme inocente». El rostro del juez Albrecht enrojeció profundamente. Era el color de la rabia pura y dura. Vio la serena negativa del anciano no como una cuestión de principios, sino como un desafío directo a su autoridad, un insulto personal lanzado en su propio santuario. Dejó caer su mazo. El agudo chasquido resonó como un disparo. «Eso es», rugió. «Ya he tenido suficiente de esta insulsedad. Les he dado todas las oportunidades para resolver este asunto con dignidad,
y ustedes me la han echado en cara. Hacen perder el tiempo a este tribunal. Inventan historias fantasiosas y muestran una actitud despectiva que no será tolerada. Señaló a Douglas con un dedo tembloroso. Los declaró en desacato al tribunal. La fiscal levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par por la alarma. Esta era una escalada catastrófica para una simple multa de tráfico. Su señoría, quizás si hacemos un breve receso, comenzó, levantándose ligeramente de su asiento. Siéntese, abogado, bramó Albrecht. Este hombre necesita una lección de respeto. Necesita entender que en esta sala, mi palabra es ley. Volvió su mirada furiosa hacia el alguacil. Alguacil, detengan a este hombre. Esposa. La orden quedó suspendida en el aire, aturdiendo la sala en un silencio absoluto. El alguacil, que momentos antes estaba medio dormido, estaba ahora rígido por la atención. Miró del juez al anciano, con un destello de incertidumbre en los ojos. Había esposado a cientos de personas a lo largo de su carrera, pero normalmente estaban enfadadas, gritaban o desesperadas. Este anciano no era nada de eso. Simplemente permanecía inmóvil, pero una orden era una orden. Con un suspiro de resignación, el alguacil se quitó las frías y pesadas esposas de acero del cinturón. El clic metálico del trinquete resonó en la vasta y silenciosa sala. Rodeó la mesa del fiscal y se acercó al atril del acusado. Señor, dijo el alguacil con una voz inusualmente suave. Necesito que coloque las manos tras la espalda. Douglas Grant no protestó. No discutió. Simplemente se giró, con un movimiento lento y deliberado, y presentó las muñecas. Su tranquila obediencia era, de alguna manera, más desconcertante que cualquier forcejeo. Parecía aceptar la humillación como si le pusieran un abrigo sobre los hombros. Mientras el alguacil le aplicaba el frío metal a la piel, Douglas se miró las manos. El juez las vio como las manos de un anciano débil. Pero Douglas vio algo más. Por un instante fugaz, la sala del tribunal, el juez, el alguacil. Todo se desvaneció, reemplazado por un destello de memoria tan vívido que le cortó la respiración. No sintió el frío acero de unas esposas, sino el metal helado de un rifle M1. Sus dedos, tan entumecidos por el crudo invierno coreano, apenas sentía el gatillo. Recordó esas mismas manos apisonando nieve en la herida de la pierna de un amigo. El blanco prístino se tornó carmesí en segundos. Recordó el agarre desesperado de otro joven soldado sacándolo del barro de una trinchera durante un bombardeo de mortero. La fuerza de ese agarre, un salvavidas en un mundo de caos. Sintió el peso del auricular de una radio de campaña. Sus nudillos blancos mientras marcaba las coordenadas. Las vidas de toda su compañía descansaban en la claridad de su voz. Esas manos habían construido puentes y cavado tumbas. Habían guardado cartas de casa y fotografías de rostros que nunca volvería a ver. No eran las manos de un criminal. Eran las manos de un superviviente. Eran un mapa de su vida, el testimonio de una historia que el juez no podía comprender. El clic seco y definitivo de las esposas al cerrarse lo devolvió al presente. El frío metal se clavó en su piel fina y arrugada. La indignidad era un peso físico. Al fondo de la sala, una joven llamada Sarah Jenkins observaba, con el corazón latiendo con una mezcla de ira e incredulidad. Era asociada junior en un importante bufete de abogados del centro, y estaba allí solo para observar los procedimientos de un caso diferente que había sido pospuesto. Estaba a punto de irse cuando llamaron al caso de Douglas Grant. Algo en la serena dignidad del anciano la había retenido allí. Ahora presenciaba un grave abuso de poder, un desplome de la justicia a cámara lenta. Ver a las esposas en ese veterano era demasiado. Le parecía profano. Su propio abuelo había sido marine, un hombre de pocas palabras e inmensa integridad, igual que el hombre que estaba ante el juez. Conocía esa quietud. No era debilidad. Era una forma de fuerza.
La mayoría de la gente nunca tuvo que aprender. Mientras la jueza Albrecht se lanzaba a una diatriba moralista sobre el orden en la corte, Sara salía sigilosamente por las pesadas puertas de madera. Le temblaban las manos al sacar el teléfono del bolso. No llamó a las noticias locales. Buscó en su lista de contactos un número al que no había llamado en años. Un número que su abuelo le había hecho guardar bajo su nombre para casos de emergencia. Era la línea directa con un sargento mayor de comando retirado que ahora dirigía una red de respuesta rápida de defensa de veteranos. Respondieron a su llamada al segundo timbre. Henderson. La voz era áspera. Sin tonterías. Señor Henderson, me llamo Sarah Jenkins. Mi abuelo era el sargento mayor Robert Jenkins. Me dijo que llamara a este número si alguna vez veía a un hermano en problemas. ¿Qué clase de problemas? La voz de Henderson se agudizó con interés. Hay un veterano aquí en el juzgado del condado, susurró Sara, con la voz tensa por la urgencia. Un anciano, el juez. Está completamente fuera de control. Lo declaró en desacato por declararse inocente de un multa de tráfico. Lo esposaron en la sala. Se llama Douglas Grant. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Douglas Grant, repitió Henderson, con el nombre sonando extraño en sus labios. ¿Estás seguro? Sí, así lo llamó el secretario. Douglas Grant. Parece tener unos 80 años. Está ahí parado, dejándose llevar. El juez está hablando de ordenar una evaluación psiquiátrica. Tiene que hacer algo. El silencio que siguió fue diferente. Denso, cargado. Sara podía oír el leve sonido de un teclado tecleando frenéticamente de fondo. Señora, dijo Henderson, su voz ahora desprovista de su anterior aspereza, reemplazada por un tono de seriedad escalofriante. ¿Cuál es el número de la sala?, le dijo Sara. Quédese ahí, ordenó Henderson. No deje que lo saquen de esa habitación. Si lo intentan, monte una escena. Haga lo que tenga que hacer. La ayuda está en camino. La línea se cortó. Dentro de una amplia oficina en Fort Moore, el sargento de comando el mayor Henderson se levantó de su escritorio tan rápido que su silla se echó hacia atrás y golpeó la pared. Se quedó mirando el nombre que acababa de escribir en una base de datos militar segura. El archivo que apareció era escueto, con muchos textos censurados, pero lo que se veía le heló la sangre. Había símbolos que reconocían al instante, indicadores de valor y niveles de autorización reservados para una clase selecta, casi mítica, de soldados. No dudó. Salió de su oficina y recorrió el pasillo, sorteando 3 filas de ayudantes y secretarias, e irrumpió por las pesadas puertas de roble de la oficina del comandante de la base sin llamar. El general Marcus Thorne, un hombre cuya calma era legendaria en todo el ejército, estaba en medio de una videoconferencia con el Pentágono. Levantó la vista, con los ojos destellando de fastidio por la interrupción. Henderson se dirigió directamente al escritorio, pálido. No habló. Simplemente giró su tableta, señalando con el dedo el nombre en la pantalla. Douglas E. Grant se llamaba Reed Teol, donde debajo del nombre había un símbolo icónico. Una estrella de 5 puntas suspendida de un cinta, la medalla de honor. El general Thorne miró fijamente la pantalla. Las voces de la transmisión de video del Pentágono se desvanecieron en un ruido sin sentido. Un recuerdo emergió. Una historia que había escuchado de joven cadete en West Point. Una leyenda susurrada en voz baja y reverente sobre un hombre al que llamaban el fantasma del elegido. Un joven capitán que mantuvo solo un paso crucial en la cima de una colina durante 36 horas contra todo pronóstico. Un hombre que rechazó una comisión en el campo de batalla para quedarse con sus hombres. Un hombre que se creía muerto hacía décadas. El general se levantó lentamente de su silla. Su enorme figura irradiaba una repentina e intensa energía. Miró a Henderson. ¿Dónde? El juzgado del condado. En el centro. Una infracción de tráfico. Henderson dijo con una voz apenas susurrante. Un juez lo tiene esposado.
El rostro del general Thorne se convirtió en una máscara de furia de granito. Terminó la llamada al Pentágono sin una palabra de explicación, dejando a un general de 4 estrellas en Washington con la mirada fija en una pantalla en blanco. «Traigan mi auto», ordenó, con voz grave y gruñona. «Y traigan mi uniforme de gala». De vuelta en la sala del tribunal, el juez Albrecht se deleitaba con el silencio restaurado, la sumisión absoluta de todos en la sala. El anciano permanecía esposado y avergonzado. El juez sintió una oleada de satisfacción. Había reafirmado su dominio. Ahora, el golpe final. Dada su clara desconexión con la realidad, anunció el señor Grant Albrecht, con una falsa preocupación clínica en su voz, no tengo más remedio que cuestionar su competencia. Su obstinación y sus historias absurdas sobre niños fantasmas sugieren que podría ser un peligro para sí mismo y para el público. Por lo tanto, ordenó su prisión preventiva y su reclusión para una evaluación psiquiátrica de 72 horas en el hospital estatal. Fue la máxima humillación. Estaba despojando al hombre no solo de su libertad, sino también de su cordura. La fiscal cerró los ojos, mortificada. El alguacil se estremeció. Esto ya no era justicia. Era una ejecución pública de la dignidad de un hombre. Fue en ese preciso momento que las grandes puertas dobles al fondo de la sala se abrieron de golpe. No se abrieron de golpe. Estrépito. Abrieron con una autoridad silenciosa y deliberada, como empujados por una fuerza invisible e imparable. 2 hombres estaban en la puerta. No eran policías ni funcionarios judiciales. Eran soldados, ambos con el impecable uniforme formal del ejército de los Estados Unidos, arrugado como una navaja. Uno era un capitán joven, con rostro severo e indescifrable. El otro era un gigantesco general, Marcus Thorne, de más de 1,93 metros. Su pecho, una valla publicitaria de cintas de colores, y sus hombros, cargados con las 4 estrellas plateadas de su rango. Su presencia era tan imponente, tan completamente fuera de lugar en la destartalada sala del tribunal, que parecía absorber todo el aire de la sala. El leve zumbido de la luz fluorescente de repente pareció ensordecedor en el absoluto silencio atónito que siguió. El juez Albrecht lo miró fijamente, con la boca ligeramente entreabierta. «¿Qué significa esto?», exigió, aunque su voz carecía de la anterior confianza resonante. «Esto es un tribunal. No tiene jurisdicción aquí». El general Thorne lo ignoró por completo. Sus ojos, del color de la tormenta. Nubes de tormenta, recorrió la sala con la mirada y se posó en el anciano esposado. Su mirada se suavizó por una fracción de segundo, luego se endureció en algo que parecía una furia fría y justiciera. Empezó a caminar por el pasillo central. Sus lustrados zapatos negros no hacían ruido sobre el desgastado suelo de linoleum. El capitán lo seguía respetuosamente a 2 pasos de distancia. Toda la sala, los espectadores, los abogados, el secretario, todos se giraron para observar esta lenta y silenciosa procesión. Parecía una escena de película, demasiado dramática para ser real. El general no se detuvo en la barra, que separaba la galería del tribunal. No se detuvo en la mesa del fiscal. Caminó directamente hacia el atril del acusado y se detuvo frente a Douglas Grant. Por un instante, los 2 hombres, el general de 4 estrellas en toda su gloria, y el humilde anciano con su traje arrugado y esposas, simplemente se miraron. Entonces, en un movimiento tan brusco y preciso que pareció cortar el aire, el general Thorne se puso firme. Levantó la mano derecha en el saludo más seco y reverente que la sala jamás había presenciado. No era un gesto para el juez ni para la multitud. Era un saludo de profundo respeto de un soldado a otro. Se aferró al brazo con la firmeza de una columna de mármol. Bajó la mano y finalmente habló. Su voz no era fuerte, pero llenó la sala, un barítono grave y resonante que vibraba con poder y emoción. «Coronel Douglas Grant, señor», dijo, el título de coronel resonando como un trueno en la silenciosa sala. «General Marcus Thorne. Es un honor».
señor. Giró la cabeza lentamente. Su mirada se posó en las esposas en las muñecas del coronel Grant. El músculo de la mandíbula del general se tensó con tanta fuerza que parecía a punto de romperse. Levantó la vista, sus ojos se clavaron en la jueza Albrecht, y la temperatura en la sala pareció bajar 20 grados. Baleif, dijo el general, con voz peligrosamente tranquila. Le quitará esas ataduras a este hombre ahora mismo. El capataz, sudando profusamente, buscó a tientas su llave. Prácticamente, se apresuró a abrir las esposas, murmurando en voz baja: «Lo siento, señor. Lo siento, señor». Las esposas cayeron con un suave ruido. Douglas Grant se frotó las muñecas. Una tenue marca roja rodeaba cada una. Miró al general. «Gracias, hijo», dijo en voz baja. «No, señor», respondió el general Thorne, con la voz cargada de emoción. «Gracias». Se giró por completo hacia el tribunal, y toda la fuerza de su furia, sin protección, se dirigió al hombre de la túnica negra. «Juez Albrecht», comenzó, «no soy abogado, pero soy un estudioso de la historia, y estoy ante un hombre que es una pieza viva y palpitante de ella». Su ayudante, el capitán, se adelantó y le entregó una delgada carpeta. El general la abrió. «Este tribunal ha acusado al coronel Douglas Grant de inventar historias», dijo el general, elevando la voz con cada palabra. «Así que, permítame contarle una historia. Permítame contarle sobre un teniente primero de 22 años en el invierno de 1950 en un lugar llamado el Embalse Elegido. Permítame contarle sobre un hombre que, después de que su comandante de compañía muriera, tomó el mando de una compañía de fusileros de 80 hombres y defendió un paso de montaña estratégico contra una fuerza de más de 2000 soldados enemigos. Durante 2 días y 2 noches, con temperaturas que descendieron a 30 grados bajo cero, repelió oleada tras oleada de ataques. La sala del tribunal estaba hipnotizada. Los espectadores se inclinaban hacia adelante, algunos con lágrimas en los ojos. Sarah Jenkins estaba de pie al fondo, cubriéndose la boca con la mano. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Por estas acciones, el presidente Truman le otorgó la Medalla de Honor. El mayor galardón de esta nación al valor, un premio del que nunca habla, un premio que sentía que no merecía porque, en sus palabras, los verdaderos héroes nunca regresan a casa. El general Thorne cerró la carpeta con un chasquido. «Este hombre, este anciano insolente al que has considerado oportuno humillar, esposar, amenazar con una evaluación psiquiátrica por una multa de tráfico que recibió al intentar proteger a un niño, es uno de los mayores héroes que esta nación ha dado. Y tú, en tu arrogancia e ignorancia, lo has tratado con menos respeto que a un delincuente común. Eres una vergüenza para esa toga. Eres una mancha en el concepto mismo de justicia que este hombre luchó por defender». La reprimenda fue total, absoluta y devastadora. El juez Albrecht se había encogido en su silla. La máscara de autoridad se había roto, revelando al hombrecillo mezquino que se escondía debajo. Estaba blanco como una sábana, con las manos temblorosas. Todas las miradas se volvieron hacia Douglas Grant. El silencio se prolongó, esperando que hablara, que se enfureciera, que exigiera venganza. No hizo nada de eso. Simplemente miró al juez, no con ira, sino con una profunda y cansada tristeza. «El peso de esa toga es más pesado de lo que crees, hijo», dijo Douglas con voz suave. «Se supone que sirve a la justicia, no al ego. Recuérdalo». Mientras hablaba, inconscientemente tocó un pequeño y sencillo prendedor en su solapa. Un prendedor que nadie había notado antes. Y por un segundo, otro recuerdo apareció, no de la batalla, sino de sus consecuencias. Estaba en un hospital de campaña. Un joven de nuevo. Su mejor amigo, un chico de Ohio llamado Sammy, yacía en un catre, respirando con dificultad. Sammy le había puesto algo pequeño y duro en la mano. Era este prendedor, una diminuta medalla de San Cristóbal.
Ve a vivir una vida tranquila por los dos, Doug. Sammy había susurrado con su último aliento. Una vida tranquila. Y esa fue la promesa que Douglas Grant había cumplido durante los siguientes 65 años. Nunca buscó reconocimiento. Nunca contó sus historias. Simplemente intentó vivir una vida tranquila. Las consecuencias fueron inmediatas y espectaculares. Para cuando el general Thorne escoltó personalmente al coronel Grant fuera del juzgado, los equipos de noticias ya llenaban la entrada. La noticia fue la noticia principal en todas las cadenas nacionales esa noche. La Comisión de Conducta Judicial anunció una investigación exhaustiva sobre la conducta del juez Albrecht incluso antes de que el juzgado cerrara. Fue suspendido indefinidamente. Unas semanas después, un hombre con un polo arrugado entró en una pequeña y tranquila cafetería a las afueras de la ciudad. Pidió un café solo y recorrió con la mirada el lugar. Vio a Douglas Grant sentado junto a la ventana leyendo el periódico, con un panecillo a medio comer en un plato a su lado. El hombre, el ex juez Albrecht, dudó un buen rato. Luego respiró hondo y se acercó a la mesa. «Con Grant», dijo con voz apenas audible. Douglas levantó la vista del periódico. Sus ojos azules, serenos e inquisitivos. «Quería disculparme», balbuceó Albrecht, con la mirada fija en la mesa. «Lo que hice no tiene excusa. Fui arrogante. Me equivoqué. Lo siento». Douglas Grant miró al hombre que tenía delante, un hombre despojado de su poder y orgullo. No vio a un enemigo, sino a una persona que había perdido el rumbo. Simplemente asintió. Un gesto lento y deliberado de aceptación. «Todos cometemos errores, hijo», dijo. «Lo importante es aprender de ellos». Dobló el periódico y tomó un sorbo de café. Un hombre tranquilo viviendo una vida tranquila. Su deber, por fin cumplido. Si esta historia de valor silencioso y justicia merecida te conmovió, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este video. Compártelo con quien necesite verlo y suscríbete a Better en Valor para más historias reales de héroes modestos.